Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y a continuación les traigo el tema de cuidados post-mortem. Las enfermeras tienen un deber primordial de evitar enfermedades y lesiones y de ayudar a los pacientes a recuperar su salud. También desempeñan un papel vital en ayudar a los pacientes y sus familias a afrontar cosas que no pueden cambiarse y facilitar una muerte tranquila. Tenemos definiciones de la muerte y de la pérdida y del duelo. Tenemos que la pérdida necesaria es el cambio, y la pérdida de maduración es la forma de pérdida necesaria, incluye todos los cambios vitales normalmente esperados. La pérdida situacional son los acontecimientos externos, repentinos e imprevisibles. La pérdida real es cuando una persona ya no puede sentir, oír, ver o conocer a una persona o un objeto. La pérdida percibida se define únicamente por la persona que experimenta la pérdida y es menos obvia para las demás personas. Tenemos ¿qué es el duelo? Es la respuesta emocional a una pérdida que se manifiesta de modos únicos para una persona y se basa en la experiencia personal, las expectativas culturales y las creencias espirituales. Tenemos también algunos tipos de duelo. Tenemos el duelo normal, que es una reacción común y universal, caracterizada por complejas respuestas emocionales. El duelo anticipado es el proceso inconsciente de desconectar o abandonar antes de la pérdida real o que la muerte se produzca. También tenemos el duelo sin derecho, que es cuando su relación con la persona difunta no es sancionada socialmente, no se puede compartir abiertamente o parece de menos importancia. El duelo complicado es cuando una persona tiene un periodo prolongado o significativamente difícil para avanzar después de una pérdida. Tenemos algunas teorías del duelo que ayudan a las enfermeras a tratar con estas personas que están en una etapa terminal o, por así decirlo, también a su familia. Las etapas de la muerte, que describen las cinco etapas de la muerte, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. También tenemos la teoría del apego, que describe cuatro etapas de luto: el embotamiento, añoranza y búsqueda, desorganización y desesperanza, y la reorganización. También tenemos un modelo de las teorías del duelo, que se basa acerca de tareas. La tarea 1 es aceptar la realidad de la pérdida, la tarea 2 es experimentar el dolor del duelo, la tarea 3 es adaptarse a un mundo en el que el fallecido está ausente, y la tarea 4 es recolocar emocionalmente al difunto y continuar viviendo, al igual que un modelo de proceso, R, de Rando, en donde los procesos de Rando incluyen reconocer la pérdida, reaccionar al dolor de la separación, la reminiscencia y abandonar los viejos apegos y adaptarse a la vida después de la pérdida. Los factores que influyen en la pérdida y el duelo. Tenemos el desarrollo humano, que es la etapa en la que se produce con la edad, y esto afecta a la respuesta al duelo. Cuando eres más pequeño tienes duelos más cortos o momentáneos que un paciente más adulto. Las relaciones personales, que es cuando la pérdida implica a otra persona. La calidad y el significado de la relación influyen en la respuesta del duelo. Y la naturaleza de la pérdida es el significado de la pérdida misma. La cultura y etnicidad y las creencias espirituales y religiosas. También tenemos el pensamiento crítico, que se utiliza para proporcionar cuidados apropiados y responsables al paciente y a la familia en duelo. Hay que utilizar las habilidades de pensamiento crítico para sintetizar el conocimiento científico de las disciplinas enfermeras y no enfermeras. Durante la fase de valoración hay que utilizar el pensamiento crítico para recoger y analizar los datos que conducen a la selección de los diagnósticos de enfermería apropiados. Aquí nos habla que al diseñar planes de cuidado hay que utilizar los estándares profesionales, incluyendo el Código de Ética Enfermero y la Declaración de Derechos de la Persona Moribunda. En la valoración se valora el significado de la pérdida para este paciente, se observan las conductas y otros síntomas, y se toma nota de la calidad y el alcance del apoyo familiar del paciente. Aquí tenemos la Declaración de Derechos de la Persona Moribunda, donde nos habla que tiene derecho a ser tratado como ser humano vivo hasta su muerte, tiene derecho de tener el control, tiene el derecho de mantener un sentido de esperanza, tiene el derecho de ser cuidado por aquellos que pueden mantener un sentido de esperanza,
tiene derecho a tener un sentido de propósito, tiene el derecho de expresar más sentimientos y emociones sobre su muerte, tiene el derecho de participar en las decisiones sobre su atención, tiene el derecho de esperar la atención médica y enfermera continuada, tiene el derecho de no morir solo, tiene el derecho de no tener dolor, tiene el derecho de tener una espiritualidad respetada, tiene el derecho de que sus preguntas se contesten honestamente, tiene el derecho de no ser engañado, tiene el derecho de tener ayuda para él y para su familia después de su muerte, tiene el derecho de morir en paz y con dignidad, tiene el derecho de conservar su individualidad y no ser juzgado por sus decisiones, tiene el derecho de hablar y de aumentar sus experiencias religiosas, tiene el derecho de contar con que la santidad de su cuerpo humano sea respetada después de su muerte, y tiene el derecho de ser cuidado por personas afectivas, sensibles y bien informadas. Esto es todo el conjunto de declaración de derechos que tiene una persona desde antes, durante y después de su muerte. Tenemos los procesos de enfermería, desde la valoración hasta la evaluación. Durante esta valoración, la enfermera debe valorar a fondo a cada paciente y analizar críticamente los hallazgos para garantizar que tome las decisiones clínicas centradas en el paciente necesarias para los cuidados de enfermería seguros. Tiene que explorar que los pacientes Tiene que explorar las responsabilidades o las respuestas de los pacientes al duelo o sus preferencias para la atención al final de su vida, que puedan incluir las instrucciones previas o las percepciones y las expectativas de los pacientes influyen en cómo la enfermera prioriza sus diagnósticos. Aquí debe haber una relación estrecha entre la enfermera, el paciente y su familia. Las variables del duelo es cuando se utiliza la conversación sobre el significado de la pérdida para un paciente, que esta información se utiliza a menudo en la valoración. Las reacciones del duelo. Hay que utilizar técnicas de valoración psicológicas y físicas para valorar las respuestas particulares del duelo de un paciente. La mayoría de las personas en duelo muestra algunos signos y síntomas externos comunes, tales como la tristeza o el llanto. Se deben analizar los datos de valoración e identificar las posibles causas relacionadas para los signos y síntomas que la enfermera observa. Hablamos de los diagnósticos de enfermería. Hay que utilizar el pensamiento crítico para agrupar las señales de los datos de la valoración, para identificar las características definitorias, para sacar conclusiones con respecto a las necesidades o recursos reales o potenciales del paciente, y para identificar los diagnósticos de enfermería aplicables a la situación del paciente. La enfermera no puede hacer diagnósticos de enfermería precisos sobre la base de una o dos características definitorias. En la planificación, las enfermeras proporcionan cuidados holísticos, físicos, emocionales, sociales y espirituales a los pacientes que experimentan el duelo, la muerte o la pérdida. Un plan de cuidados para el paciente terminal se centra en el confort, en preservar la dignidad y calidad de vida, y en proporcionar un apoyo emocional, social y espiritual a los miembros de la familia. En la planificación se deben seleccionar estrategias de comunicación que ayuden al paciente o familia en la aceptación y adaptación a la pérdida. Se debe seleccionar intervenciones encaminadas a mantener la dignidad y la autoestima del paciente, al igual que proporcionar técnicas o conocimientos a la familia para manejar y entender el cuidado del paciente terminal. Durante la etapa de planificación se deben conocer los objetivos y resultados, se deben establecer las prioridades y trabajo en el equipo y colaboración. Al establecer objetivos puedes saber qué es lo que vas a tratar en el paciente. Cuando estableces prioridades, vas a jerarquizar qué diagnósticos vas a tratar antes y cuáles después. Y estos diagnósticos se pueden trabajar en equipo junto con la colaboración multidisciplinaria. A la hora de realizar la implementación, la promoción de la salud en las enfermedades crónicas o graves o la muerte se centra en facilitar un afrontamiento acertado y optimizar la salud física, emocional y espiritual. Estos son algunos cuidados que se le realiza al paciente en estado terminal y a su familia después de su muerte. Cuidados paliativos en entornos agudos y de restablecimiento. Los cuidados paliativos se centran en la prevención, el alivio y la reducción o calmar los síntomas de la enfermedad o trastornos a lo largo del curso entero de una enfermedad,
incluyendo el cuidado del paciente terminal y el seguimiento de la aflicción con la familia. El objetivo fundamental del cuidado paliativo es ayudar a los pacientes y a su familia a lograr la mejor calidad de vida posible. En los cuidados del modelo hóspice, se da prioridad a manejar el dolor y otros síntomas del paciente, tales como el confort, la calidad de vida y la atención a las necesidades o recursos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Estos son más como una filosofía de cuidado de los pacientes terminales, en los que se ayuda a la familia a realizar estos cuidados para darles un respiro. Se debe utilizar la comunicación terapéutica. Hay que establecer una relación afectuosa y de confianza con el paciente y la familia usando un estilo franco y no pretencioso de comunicación. La enfermera tiene que empatizar con el duelo del paciente y ofrecerle su presencia y utilizar un tacto al hablar con él. Se debe proporcionar atención psicosocial. Los pacientes al final de la vida experimentan una variedad de síntomas psicológicos, incluyendo ansiedad, depresión, alteración de la imagen corporal, negación, impotencia, incertidumbre y aislamiento. Todos estos síntomas se deben tener en cuenta y valorar, al igual que tratar, para que nuestro paciente pueda morir en paz y con dignidad. Se deben manejar los síntomas. El manejo de los múltiples síntomas terminales sigue siendo un objetivo fundamental de la enfermería en cuidados paliativos. Se debe promover la dignidad y la autoestima. Se debe dar relevancia a las cosas que le importan al paciente, sobre el valor que se le da a la persona. Al mismo tiempo, fortalece la comunicación entre el paciente y los miembros de la familia y la enfermera. Un ejemplo de esto puede ser ocuparse de la apariencia física del paciente, de limpiarle el rostro, de mantenerlo peinado y limpio. Mantener un entorno cómodo y tranquilo. Un entorno cómodo, limpio y agradable ayuda a los pacientes a relajarse, promueve buenos hábitos de sueño y minimiza la gravedad de los síntomas. Se debe promover el confort espiritual y la esperanza. Hay que ayudar a que los pacientes conecten con sus prácticas espirituales o su comunidad cultural. Se debe proteger contra el abandono y el aislamiento. Muchos pacientes con enfermedad terminal temen morir solos. Los pacientes se sienten más esperanzados cuando otros están cerca para ayudarles. Cuando se tiene un paciente en un hospital, una forma de realizar esto puede ser acudir cuando el paciente toca el timbre para hacerle, para hacerle ver que no está solo. Se debe apoyar a la familia en el duelo. Cuando un paciente se debilita o se acerca al final de la vida, los miembros de la familia también sufren. Ayudar a la toma de decisiones al final de la vida. Las decisiones éticas difíciles al final de la vida complican el duelo de la familia, generan divisiones en la familia o aumentan la incertidumbre de la familia al momento de la muerte. Aquí debe haber una comunicación efectiva entre la familia y la enfermera para que se le puedan facilitar las respuestas a algunas preguntas que tenga la familia en torno a lo que tiene que hacer después de que fallezca su familiar. Se les debe facilitar el luto. Las enfermeras que trabajan con los miembros de la familia en el duelo a menudo proporcionan atención para la aflicción después de la muerte del paciente. Se les debe ayudar a la familia a aceptar que la pérdida es real. Se deben adaptar a la pérdida, alentar el establecimiento de nuevas relaciones, dar tiempo al duelo, proporcionar apoyo continuo y estar alerta de los signos de afrontamiento inefectivos del duelo. Cuidar después de la muerte. Las leyes federales y estatales requieren que las instituciones desarrollen políticas y procedimientos para ciertos acontecimientos que suceden después de la muerte. Se debe solicitar la donación de órganos o tejidos, realizar una autopsia, certificar y documentar el suceso del fallecimiento y proporcionar cuidados post-mortem seguros y apropiados. Las enfermeras deben proporcionar ayuda y aclarar explicaciones que les dieron durante el proceso de solicitud en el caso de la donación de órganos. Los miembros de la familia también deben dar consentimiento para la autopsia, en caso de que sea una muerte en la que no conozcan la causa. Y también la documentación de una muerte
proporciona un registro legal del suceso. Los cuidados post-mortem se deben hacer con todo el respeto y la dignidad a la persona, como si estuviera viva, y debe ser coherente a sus creencias religiosas o culturales. ¿Cuáles son los cuidados que se le deben proporcionar? Sería elevar la cabecera de la cama cuanto antes después de la muerte para prevenir la decoloración de la cara, recoger las muestras solicitadas, preguntar si la familia desea participar en la preparación del cuerpo, preguntar por las peticiones de la familia sobre la preparación del cuerpo, cómo usar ropa especial u objetos religiosos, quitar todo equipo, tubos, vías permanentes si es el caso, limpiar el cuerpo a fondo manteniendo los estándares de seguridad, cubrir el cuerpo con una sábana limpia, preparar y limpiar el entorno, eliminar el mal olor de la habitación si es necesario, y ofrecer a los miembros de la familia la opción de ver el cuerpo y preguntar si quieren que los acompañe la enfermera u otras personas de apoyo, para honrar y respetar las elecciones individuales. Se debe animar a los dolientes a decir adiós a su manera, palabras, tacto, canto, rituales, etc. Se debe proporcionar intimidad y una atmósfera tranquila. Determinar qué objetos personales permanecen con el cuerpo. Aplicar las etiquetas de identificación. Terminar el registro en la sección narrativa de las notas. Y mantener la intimidad y dignidad al transportar el cuerpo a otro lugar, cubriendo el cuerpo o la camilla con una sábana limpia. Esto es lo que se le debe realizar a una persona una vez que ella falleció. Son todos los cuidados y limpieza que se debe realizar para poderlo entregar a su familiar, y ya sea que le hagan funeral o el entierro o cualquier cosa que se le realice a este paciente. Todo con el debido respeto que se merece, como si estuviera vivo. Y al final tenemos la evaluación, que es lo que se realiza después del proceso, después de todo el proceso en el que se observa si los objetivos fueron cumplidos, y esto se puede observar con el vínculo que la enfermera haya creado con el paciente. Es más probable que los pacientes compartan las expectativas personales o sus deseos si la enfermera genera una relación de confianza con ellos. ¿Qué deseos son los que tenían que sí se cumplieron después de que falleció? Y esto es lo que se debe realizar en la evaluación. Este es todo el proceso de acompañamiento desde el paciente en su etapa terminal hasta en su fallecimiento y después de su fallecimiento, al igual que el apoyo a su familia para poder pasar el duelo y aceptar la pérdida en el tiempo que le sea necesario a su familia. Y bueno, esto sería todo.